Bueno, pues muy buenas tardes, personas que nos acompañan de manera presencial y también los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y yo para esto los invito a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Sé qué hice, no sé qué, no sé qué pasó, no sé qué pasó, no me has hecho nada. Bueno, Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, vamos a dar lectura a la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concede la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Pues bien, pues con esto queda abierta la plática del día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es diálogo interno. El 85% de tus estados de ánimo desplacenteros. Para este tema, el día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Hugo García, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, doctor. Muy bien, pues nuevamente es un gusto saludarles en este espacio de terapia abierta y bueno, pues como es costumbre desarrollar un tema y hoy el tema que nos ocupa pues es un tema sumamente interesante, por lo menos para mí y creo que para todos es un tema no muy mencionado, pero es tan común y tan importante que considero que hoy vamos a aprender algo bastante significativo. Y además, pues preparamos un material impreso que los que están en vía online, pues se los vamos a hacer llegar. Y en ese documento todavía tenemos mucho más información. Es un tema muy extenso y muy profundo, repito. Espero que podamos dirimirlo en estos minutos siguientes. Y gracias por estar, como siempre, acompañándonos aquí en el Centro Psicoemocional. Pues muy bien, comenzamos aquí con este título, Diálogo Interno, y yo le puse como un eslogan, construye o destruye. El diálogo interno es constructivo o destructivo. ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Así que arrancamos con la primera lámina. Pues muy bien, como siempre vamos a la definición inicial. ¿Y qué es el diálogo interno? Bueno, aquí dice que el diálogo interno cambia tu cerebro. Lo que te dices a ti mismo te define. Esa charla cotidiana que tienes contigo mismo puede fortalecer un gran número de áreas cerebrales para ayudarte a manejar mejor el estrés, regular tu estado de ánimo o ayudarte incluso a ser más resolutivo. Mire, esto está increíblemente resumido, muy claro y bueno, nos ayuda, es una ayuda y pues también si se revierte es como cualquier situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, el azúcar pues provee cierta energía al cuerpo, pero un exceso de azúcar se convierte en algo grave para nuestro cuerpo. Lo mismo con el sueño, dormir adecuadamente es regenerador y reparador, pero dormir de más pues nos va a generar una situación inadecuada o dormir de menos también va a hacer que haya un desequilibrio mental a la hora de la concentración o de la retención.
bueno, pues todo tiene su medida y es la ley del equilibrio que se aplica a todo. Pues aquí el diálogo interno es algo que surge naturalmente. Ahorita vamos a ver, no puedes evitarlo indefectiblemente siempre y todas las veces, todos los días, todo el tiempo que estás vivo, excepto que estuvieras con una muerte cerebral o en coma, pues hay un diálogo interno. Y como ya existe, entonces tenemos que ver cómo manejarlo para regular nuestro estado de ánimo y ser más resolutivo y más productivo. Ahorita vamos a ver los parámetros del estrés, del diálogo interno positivo y el diálogo interno negativo. Continuamos. Bueno, pues aquí está en esta segunda lámina eh, el diálogo interno de carácter negativo. Vamos a explorar un poquito, vamos a definirlo. Este tipo de diálogo es peligroso cuando amenaza en quedarse y convertirse en costumbre. Bueno, hay costumbres que son destructivas, ¿no? Muchos tenemos costumbres destructivas o hábitos. Este surge eh, en la complejidad, está un error gramatical mío, una disculpa. Este surge en la complejidad de una situación y que se torna en un problema ante el cual nos angustia el no contar con los recursos emocionales o herramientas y capacidades para resolverlo. Así que esto viene cuando de repente empiezo a pensar y, y de, y de, y de inicio veo el problema. Pienso que es un problema muy grande, me parece complejo y entro en crisis, empiezo a ver un montón de cosas, mi cerebro se desencadena una situación y digo, ¿sabes qué? Es que este problema se me hace que es muy grande, creo que no lo voy a poder resolver, no sé si vaya a estar bien, me da mucho temor, no sé qué vaya a pasar y empiezo a hacer cuestionamientos en este diálogo interno y empiezo, como decimos en los grupos, a derrotarme mentalmente. Y usted sabe que una persona derrotada mentalmente es como el que dice, voy a competir, pero pues la veo muy difícil, la competencia, no sé si lo vaya a lograr, a lo mejor no gano, a lo mejor no es hasta en la competencia, es algo lastimado. Le digo, mira, mejor no compita, seguramente ya no vas a ganar porque ya todos tus pensamientos ya son pensamientos negativos. Muy bien, continuamos. Aquí vemos que aquí está el resultado del pensamiento negativo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues no es difícil deducirlo. Si valoramos el problema como importante, lo normal es que aparezca la ansiedad. Ojo, aquí hay un tema muy importante. En estas semanas pasadas, en el Centro Psicoemocional, como parte de nuestro trabajo, hago un paréntesis de nuestras conferencias mensuales que han sido muy acertadas y muy concurridas y muy provechosas. Tuvimos el tema de la depresión y la ansiedad y fue extraordinario este tema. Muy bien, muy bueno, muy bien desarrollado y pues mire, esto se lo digo para que usted sepa que el Centro Psicoemocional no se resume o se remite estas pláticas, charlas en 3 semanas, sino que de repente desarrollamos temas en talleres de 3 horas y se ponen increíbles. El próximo va a ser el origen de los problemas emocionales y le invito de una vez a que venga, va a estar increíble. Muy bien, el reto se ha transformado en amenaza y en este tipo de trastornos es usual tener diálogos internos que refuerzan ideas de tipo negativo y que nos devuelven al episodio doloroso que aún no hemos superado. Es lo mismo, la ansiedad es la básica idea de que estoy preocupado por anticipado de algo que voy a sentir y empiezo a sentirlo como si ya estuviera sucediendo o entro en crisis y dices, pero es que no está sucediendo, todavía no está pasando, en tu mente ya empieza a haber un pensamiento negativo que se hace caótico, dices, pero es que en la realidad no está sucediendo, solamente está en tu mente, inclusive empiezo a sentir síntomas de algo que en mi mente está sucediendo ya, causa consecuencia de este pensamiento negativo como se puede ver en la imagen, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver qué es la ansiedad anticipatoria. Bueno, pues aquí le estamos dando un poquito de extensión al tema de la ansiedad porque nos ocupa. Y la ansiedad anticipatoria, que es comúnmente conocida como preocupación, que es una ocupación anticipada, gramaticalmente esa es la frase, o sea, me preocupo anticipadamente de algo que no ha sucedido o que no sabemos si va a suceder. Por eso decíamos que el 85% de las cosas que pensamos en realidad nunca van a suceder, pero ya las pienso.
Entonces, el componente principal dentro del tipo de la dinámica de pensamiento negativo, cuando se ha establecido en nosotros, a partir de aquí, la persona desarrolla enunciados distorsionados que se repiten constantemente y van aumentando la angustia inicial hasta que se vuelve intolerable. Ya dijimos, no sé qué va a pasar, y si esto, y si aquello, y si no puedo pagar, y si se complica, y si me rechazan, y si esto, y si luego que me rechazan me siento mal y ya sintiéndome mal, si paso una vergüenza y si luego se burlan de mí y si se ríen de mí, ¿cómo voy a...? Y hago una historia, formulo pues una telenovela mental y empiezo a sufrir anticipadamente, pero la realidad sigue estática, solamente que me adelanté a un mundo caótico y ya lo empecé a vivir. Hago mi propia película, compro el boleto, me siento y empiezo a disfrutar la película caótica que tengo en mi mente, pero en realidad fuera de mí no está sucediendo absolutamente nada, que por eso se llama un trastorno, ¿no? Por así que lo menciona que es un trastorno, que no es otra cosa más que enunciados distorsionados que se repiten. Ese es un trastorno, son pensamientos distorsionados que se repiten, eso se le llama trastorno. ¿Continuamos? Muy bien, bueno, pues aquí ahora, ¿qué produce la ansiedad anticipatoria? Bueno, pues es una forma de pensamiento que si no se corrige a tiempo, puede convertirse en un círculo vicioso que empeora con el tiempo, pudiendo ocasionar una crisis de pánico. Bueno, estas ya son palabras mayores, ¿no? Y debí haberlo puesto con mayúsculas. Un ataque de pánico, no, no, pues es ya como subir de nivel, o sea, ya no solamente es preocupación, ahora siento ansiedad. La ansiedad se vuelve, emigra a un nivel más alto que es la angustia. El proceso de angustia ya es un proceso de temor un poquito más agudo. Y luego emigra a una crisis de pánico, que es el top del temor. O sea, algo que era una preocupación se volvió en un temor. Luego ya un proceso angustioso, que es un temor más elevado. Luego ya viene, la ansiedad. Luego viene la angustia, que es un temor elevado. Y luego viene el pánico, que es un temor descontrolado. Vamos a ver qué dice del pánico la siguiente lámina. ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, pues es una sintomatología aguda, emocional, mental y fisiológica que incluye opresión eh, a la altura del pecho, es decir, como que siento que me oprimen, no puedo respirar. Taquicardia, por lo mismo se genera la taquicardia, tun, 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 tun. Mareos, sudoración en las manos y palpitaciones, o sea, el pulso acelerado, agitado. La persona presa de pánico percibe como amenazante una situación que puede controlarse. Sin darse cuenta, su diálogo interno refuerza sus ideas negativas y catastróficas. Por eso, pierde el control y entra en crisis. Les decía en una de las pláticas que atender se llama intervención en crisis en un ataque de pánico. A la persona le dices, a ver, tranquilízate, a ver, conmigo, mírame a los ojos, a ver, repite conmigo, dime tu nombre, cómo te llamas, dónde estamos, qué hora es. A ver, respira, vamos a contar hasta 10 en reversa. A ver, 9, 8, 7, a ver, no pienses en nada, enfócate, sígueme, repite conmigo y lo desconectamos y lo sacamos de este ciclo vicioso y entonces rompemos este ciclo catastrófico de ideas y pasados los 3 minutos, la persona ya como que despierta y Ah, digo, mira, ya pasó. Es que yo sentía que me moría, sentía que pues sentías, pero nomás lo sentías porque, y es que yo sentía que me sudaban las manos y pues sí, de hecho te estaba pasando, pero es una sintomatología somática, es decir, tu cuerpo, tu mente le está enviando una orden a tu cuerpo, pero es una orden ficticia, o sea, no, es irreal, es fantasiosa, ¿no? Entonces, es como un holograma, ¿no? Hoy en día que se utilizan los hologramas, a mí me pueden proyectar una figura de un monstruo aquí y yo salgo corriendo, pero resulta que es una imagen proyectada en tercera dimensión y yo salgo corriendo. Es como la casa del terror. Te asustan, pero nadie sale muerto, nadie se muere ahí. Dices, es que los monstruos son ficticios, nada más te dan la imagen de generarte temor, pero en realidad no hay monstruos de realidades ahí, ¿no? Hace muchos años, allá en un parque de Orlando, en Disneylandia, entramos al Jurassic Park y no, no, pues uno piensa que son dinosaurios de verdad, pero son monstruos mecánicos hechos con una textura como de piel real y luego el dragón y hasta la brisita y hasta le chispea a uno la baba del dragón y no, 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 uno siente que se muere ahí, pero sales de ahí y dices, ay, nomás era pura fantasía, ¿no? Así que
Si no me cree, vaya a Disneylandia y se va a dar cuenta, o vaya a entrar a una película de cuarta dimensión donde se mueven los asientos y con sus lentes de que ahora tienen de tercera dimensión y va a entender lo que es un ataque de pánico más o menos, ¿no? Continuamos. Bueno, pues aquí viene la siguiente lámina y aquí vamos a hablar de los tipos de diálogo negativo. Y los especialistas clasifican en 4 estos diálogos internos que operan como detonantes de angustia o ansiedad, que son antes del pánico, los cuales son, eh, bueno, nos brincamos ahí un poquito, el catastrófico, el autocrítico, el victimista y el autoexigente. Los voy a volver a mencionar, aunque ahorita los vamos a definir. El catastrófico, casi su nombre lo puede ver, el autocrítico, el que se victimiza y el pensamiento autoexigente. Vamos a definir cada uno de ellos y usted y yo vamos a aprender cosas interesantísimas el día de hoy. Continuamos. Aquí está el catastrófico. Dice que el catastrófico es la ansiedad surge al imaginar el escenario más catastrófico posible. Da risa la imagen, ¿no? Ahogándose en un vaso de agua, ¿no? De hecho, es un término que utilizamos. Te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? Ahí está, mire. Se anticipa los hechos que seguramente no sucederán y los magnifica, le ponen lente de aumento. Esto da como resultado una percepción errónea que puede llegar a desencadenar una crisis de pánico. La fase esencial de este tipo de diálogo interno es, escuche bien, todo es un eslogan, todo puede convertirse en una tragedia cuando menos lo espero. Hay gente que sale de la mañana en su automóvil y dice, híjole, y si choco y si luego de chocar, me accidento, quedo inválido o atropello a alguien y se muere, le digo, oye, enfócate, sigue manejando y llega a donde vas. O sea, deja de estar pensando cosas porque a lo mejor tanto lo piensas que va a suceder. De hecho, hay una ley, no una ley, un teorema que a veces considero que sí pudiera suceder, que piensas tanto en lo negativo que tú mismo lo atraes. Me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar. ¿Y qué cree me pasó? Le digo, oye, tienes un mes pensando que te va a pasar, ya te programaste tu subconsciente, pues tú mismo estás atrayendo las desgracias. Oye, pues piensas todo el día que algo malo te va a pasar, obvio que te va a pasar, ¿no? Así de poderosa es la mente. Continuamos. Bueno, aquí está el pensamiento, el autocrítico. El autocrítico constantemente se juzga y valora negativamente su comportamiento. Enfatiza sus limitaciones y sus defectos. Esto lo lleva a volver ingobernable su vida. Tiende a ser dependiente de los demás y se compara con los demás para sentirse en desventaja. Envidia a quienes alcanzan sus metas y lo frustra ser incapaz de alcanzar las suyas. Las frases preferidas en este tipo de diálogo interno son, no puedo, soy incapaz, no lo merezco. Lo que se dice en los grupos es la autoconmiseración o la autolástima, que son primas hermanas de este pensamiento autocrítico. O sea, me juzgo, me califico y me repruebo. Al final de la historia, mis conclusiones o el resultado de mi pensamiento es no puedo, soy incapaz, no lo merezco, no lo voy a lograr. Dices, bueno, sigue pensando así, seguramente eso vas a tener. Continuamos. Aquí está pues el victimista, no, usted es tantito peor que los otros dos, como que va subiendo de nivel, ¿no? El victimista, esta modalidad se caracteriza por sentirse desprotegido y desesperanzado, o sea, además, ¿no? Esto le lleva a afirmar que su estado no tiene cura, que no hace avances en su progreso. Cree que todo va a seguir igual y atraviesa obstáculos insalvables entre lo que desea y él. Se lamenta de lo que son las cosas, pero no intenta cambiarlas. En el diálogo interno victimista aparecen afirmaciones como nadie me entiende, nadie me valora, sufro y no les importa. Oiga, no le digo que la autoconmiseración y la autolástima son primas hermanas. Por ahí va la cosa. Y los grupos de recuperación tratan mucho con esto porque el alcohólico cuando supera su alcoholismo de repente se tira para que lo recojan, ¿verdad? O agarra el picayelo y se empieza a lacerar, dices, hey, quítate el rollo, o sea, y entre enfermos dices, oye, pues aquí todos somos iguales, no te sientas tan exclusivo, o sea, no funciona esa treta manipulatoria, chantajista, la verdad, pues en tu casa te la pueden creer, pero entre enfermos no, no, aquí no. Aquí te ves mal, ¿no? Qué cosas, ¿no? Continuamos. Estoy haciendo alusión a los grupos anónimos porque aquí en el Centro Psicoemocional tenemos un grupo de AA que funciona los días lunes y si usted siente que tiene un problema de alcoholismo,
o del que sea de ansiedad, venga, le va a servir mucho subir esta tribuna, escuchar el programa y darse cuenta que a lo mejor usted vive en esa cuevita de la que le acabo de mencionar, de la autoconmiseración, de la autolástima, o entra y sale a la cueva de las emociones. Aquí está otro que también va por el estilo, es el autoexigente. En esta condición se promueve el agotamiento y el estrés crónico en función de la perfección. Wow. Es intolerante frente a los errores. Además, intenta convencerse de que sus faltas obedecen errores externos y no a él. Esto ya va rayando en la neurosis, ¿no? O en la psicosis. En grados muy superlativos, pues en la esquizotipia, ¿no? Se desgasta pensando en que no alcanzó sus objetivos por falta de dinero, estatus, a pesar de ser complaciente con todos. El autoexigente tiene un diálogo interno como no es suficiente, no es perfecto, no ha salido como hubiera gustado. Es decir, siempre pudo haber estado mejor, siempre pudo haber sacado una nota mejor, siempre pudo haber exigido a otros o a sí mismo una calidad casi tendiente a la perfección. Y los adultos conscientes naturales sanos decimos que somos perfectibles, pero no perfectos. La perfección humana no existe, pero somos perfectibles, es decir, tenemos la capacidad de ir mejorando con un referente a la perfección, entendiendo que quizás nunca lo alcancemos, pero podemos intentarlo, ¿no? Cuando llegamos a esa concepción, pues ya esto desarticulamos esta autoexigencia, ¿no? Muy bien, pues vamos adelante. Aquí vamos a ver ahora cómo tener un diálogo interno positivo. Ya vimos qué es el diálogo interno negativo, pero bueno, resulta que está la otra latitud, que es el opuesto, la antítesis, pero sucede que sí puede suceder que nosotros controlemos nuestros pensamientos y, mire, estemos en el terreno positivo. Cambiar el debería por el podría. Esto hace que percibamos más control sobre nuestras acciones y nos sintamos más autónomos y empoderados. Debería llegar temprano, dices, no, podría llegar temprano. Es como desde la parte propositiva y motivadora, ¿no? Del mismo modo, enfocar la atención en las posibles soluciones a una situación de conflicto, más que en el conflicto en sí, nos ayudará a pensar más en positivo, ser menos pesimistas y salir de la queja para orientarnos hacia la acción. Miren nomás, aquí está, esta es como una solución, nos ayuda a pensar en positivo y ser menos pesimistas. ¿Usted conoce gente pesimista? Son personas tóxicas, complicadas, dices, mira, no le preguntes nada porque todo está mal, todo va a salir mal, en el pasado todo estuvo mal, en el presente todo está mal y en el futuro todo va a estar mal. Las personas pesimistas tienen un peso, una carga emocional terrible, viven en el reino de la quejabanza, se quejan de todo, todo está mal, todo el mundo tiene la culpa y dices, es muy, muy complicado, ¿no? Así que mire, aquí hay una ruta, hay que tener un diálogo interno positivo. Continuamos. Es mucha información que estamos leyendo, pero es información que pues ahí la va a poder tener acceso a ella, la puede pedir la liga y todas esas láminas son de su propiedad, puede hacer uso de ellas. No tienen derechos de autor, al contrario, hemos decidido que todo este material que desarrollamos, pues puede usted acceder y tenerlo. ¿Cómo cambiar el pensamiento negativo en positivo? Bueno, el verdadero cambio ocurre cuando empezamos a detectar estos pensamientos negativos y los reemplazamos por afirmaciones positivas. Es importante controlar nuestra respiración, relajarnos y afrontar las situaciones con calma. De lo contrario, las actitudes pesimistas y autodestructivas se perpetuarán. Aquí hay algo que quiero resaltar. Este ejercicio de desaprender y aprender a ser positivos tiene mucho trabajo. Y el de la respiración es lo mismo. En el taller que tuvimos de manejo de ansiedad y depresión y en el que tuvimos el inicial que fue de estrés, tuvimos ejercicios de respiración y relajación. De hecho, en este próximo taller de la raíz de las emociones vamos a tener también un ejercicio similar, porque hay muchos del mindfulness que hemos dicho, y tanto lo practico que un día lo hago parte de un hábito de mi vida. Y una persona que ha aprendido a tener una respiración y relajarse, cuando llega el momento de afrontar una situación, ya en automático tiene un recurso. Lo mismo que empezar a suplantar pensamientos negativos por positivos. Así que el reemplazo de pensamientos negativos por positivos es una gimnasia cerebral que hacemos diario y lo mismo la respiración. Qué importante es
tener un tiempo diario para respirar y hacernos conscientes de que si en ese momento me viene un pensamiento negativo, en automático lo cancelo. Israel tiene lo que le llaman cortina de hierro o una cúpula de hierro, y entonces es un programa de antimisiles. Entonces, cuando viene un misil, en automático hay radares que lanzan una serie y destruyen los misiles antes de que puedan tocar tierra. Y esta cortina de hierro es más o menos lo que tenemos que hacer en la mente, tener una cortina de hierro para que cuando venga un misil, un pensamiento negativo, en ese momento lo intercepto y lo destruyo con un pensamiento positivo. Suena hasta como de la Guerra de las Galaxias, pero le estoy dando ideas alegóricas. Úselas, usted puede tener la suya, puede inventar su historia, pero ¿de qué funciona? Funciona. No es fácil modificar este tipo de reacciones frente a lo que consideramos amenazante, pero sucede lo mismo cuando queremos cambiar un mal hábito, como puede ser fumar o comer chocolate en exceso. Por supuesto, cambiar un mal hábito requiere determinación y esfuerzo, pero se consigue si ponemos suficiente empeño en ello. Mire, quiero ilustrarle con no es presunción, con una acción personal que estoy llevando en estos días. Justamente ahora voy en el día 11 del ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel, que tiene una contextualización histórico-bíblica, es un ayuno de 21 días donde uno come puras frutas, verduras y agua. Nada de origen animal, ni huevo, ni carne. Yo llevo 11 días que no tomo café, que no tomo alimentos procesados, mucho menos refresco, no como carne, ni huevo, ni nada, puras frutas, verduras y agua. De Jamaica a veces, ¿no? Y, y dices, oiga, y es difícil, pues si usted no tiene determinación y no le pone el esfuerzo suficiente, seguramente no lo va a lograr. Hay gente que inicia a los 3 días, se me duele la cabeza, me siento mareado, que es la crisis de abstinencia. A los 5 días el metabolismo cambia, por ahí en el día 19, 21, después del día 30, cuando yo lo hago extensivo, o sea, no me llama la atención tomar café, frituras, ya no se me antoja una hamburguesa. Y no es que no me la pueda comer, pero mi metabolismo cambió y mi hábito de alimentación cambió. ¿Pero qué cree? Me hago estudios de análisis de laboratorio y no, hombre, salgo como, como recién sacado de agencia. Y los niveles de colesterol desaparecieron, los niveles de triglicéridos, dices, mira, pero recuperó determinación y esfuerzo. Así que si usted tiene un mal hábito de pensamiento y decide ponerse a dieta, no críticas, no quejas, va a llegar un momento en que usted se convierte en una persona positiva y se va a sentir sumamente bien, porque viene un problema y decimos, no, claro que no, hay que resolverlo y esto sí se puede, lo vamos a lograr, vamos a salir adelante, vamos a tener éxito. Y ese pensamiento es maravilloso, convivir con personas positivas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Todavía queda un poquito de material, no se desespere. Son preguntas y respuestas. Entonces, el material que tenemos es el material que tenemos por escrito. Por eso pensé que había más material. Y pues ese material, pues se lo vamos a dejar para que usted se lo lleve a casa y si tenemos tiempo podemos leerlo aquí, dar una leidita en pantalla. Hay que me indiquen los encargados de cabina si dejamos hasta aquí el tema y le pasamos el material o podemos leerlo, darle una leída. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Lo podemos leer si gusta leerlo. Muy bien, Lo vamos a poner pues aquí. si me pasan una copia, Ujú. sería una buena idea. Sí. Ok, pues, sí. Gracias, Mireli. Bueno, pues aquí hay más información que quisimos ponérsela impresa porque, pues para que se lleve algo a casa y si no está captando todo a primera mano, pues ya mire, en su casita a gusto, con las láminas y con esta información, pues nos lo va a agradecer mucho y hasta lo va a poder compartir con alguien. Así que, pues vamos a dar paso a la lectura. No, no, está bien. Bueno, si quieres leer alguno, excelente, descanso mi voz. ¿Nos ayudas ahí con algunas, por Sí. favor? Gracias, Gerardo. Muy bien. Vamos a apoyarlo aquí con la lectura. ¿Cómo se crea el autodiálogo? La conversación interior. ¿Alguna vez te has sorprendido hablando contigo mismo en silencio? ¿Te has preguntado por qué lo haces o cómo se forma este diálogo interno? La conversación interior, también conocida como autodiálogo, es una parte común de la experiencia humana. En este artículo exploraremos cómo se crea el autodiálogo
y por qué es importante en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es el autodiálogo? El autodiálogo es el acto de hablar consigo mismo en la mente sin vocalizarlo externamente. Puede manifestarse de muchas formas, desde pensamientos internos y reflexiones hasta debates internos y autorreflexión. Es una parte fundamental de la cognición humana y desempeña un papel esencial en la toma de decisiones, la resolución de problemas y la autorregulación emocional. El proceso de creación del autodiálogo. Lenguaje interno. El autodiálogo generalmente implica el uso del lenguaje interno, que es la forma en que pensamos y nos comunicamos con nosotros mismos en nuestra mente. Este lenguaje interno puede asimilar la voz, el habla en voz alta, pero se produce de manera silenciosa. El otro es el pensamiento de información. El autodiálogo se crea a través del pensamiento de información. Cuando nos encontramos con una situación, problema o pregunta, nuestro cerebro comienza a analizar la información disponible y a generar pensamientos relacionados con ella. Estos pensamientos pueden tomar la forma de preguntas, respuestas, opiniones o reflexiones. Después sigue el diálogo interno. A medida que procesamos la información, se forma un diálogo interno en nuestra mente. Este diálogo puede ser monólogo, donde hablamos con nosotros mismos, o un diálogo más complejo, donde debatimos diferentes perspectivas o consideramos diferentes opciones. Después viene la toma de decisiones. El autodiálogo a menudo se utiliza para tomar decisiones. Analizamos las opciones disponibles, sopesamos los pros y los contras y finalmente llegamos a una conclusión que guía nuestra acción o elección. Después siguen las funciones del autodiálogo. Resolución de problemas. El autodiálogo nos permite abordar problemas de manera estructurada. Podemos analizar la situación, considerar diferentes soluciones y evaluar sus consecuencias antes de tomar una decisión. Después, autorregulación emocional. Hablar con nosotros mismos internamente nos permite gestionar nuestras emociones. Podemos tranquilizarnos, racionalizar nuestras reacciones emocionales y encontrar formas constructivas de lidiar con el estrés. Después está la planificación y organización. El autodiálogo es esencial para la planificación y organización. Nos ayuda a establecer metas, crear listas de tareas y seguir un plan. Y por último está el aprendizaje y la reflexión. Reflexionar sobre nuestras experiencias es una parte importante del autodiálogo. Nos permite aprender de nuestras acciones pasadas y mejorar en el futuro. El autodiálogo es una parte fundamental de la experiencia humana. Nos permite pensar, aprender, tomar decisiones y autorregularnos. Aunque a veces pueda parecer extraño hablar consigo mismo en silencio, es una herramienta poderosa que nos ayuda a navegar por complejidad de la vida cotidiana. La próxima vez que te encuentres en una conversación interna, recuerda que es una manifestación natural de tu mente trabajando para comprender y tomar decisiones en el mundo que te rodea. Pues muy bien, como ve, pues aquí está, mire, una información adicional muy, muy valiosa. Si usted lo lee con calma en casa, se dará cuenta que todo esto es extraordinario, porque como decía al inicio, pues le guste o no, de todas maneras, usted siempre, indefectiblemente, siempre desde que abre sus ojos, tiene un diálogo interno donde usted se pregunta y se responde a sí mismo las preguntas que se hace, que son bastantes, alrededor de unas 10,000 o 15,000 preguntas usted se hace cada semana. Pues hay que contestarlas y si tiene un buen diálogo interno, usted puede ser su mejor conversador. En momentos de reflexión usted puede hacerse preguntas importantes que le resuelvan cosas significativas y todo esto como parte de un ejercicio, de un hábito. Pues bien, hasta aquí el tema. Si hubiese alguna pregunta o comentario en línea, si no la hay, pues vamos a dejar este lugar a nuestro moderador y pues gerente de este, director de este centro psicoemocional y agradeciéndoles como siempre la oportunidad que nos brindan de entrar a su pues hogar, a su espacio, a su dispositivo y ser parte de esta gran aventura que es seguir conociéndonos y desarrollar capacidades que nos den bondades para la vida. Hasta la siguiente transmisión. Gracias. ¿De acuerdo?
Pues muchas gracias, doctor, por el desarrollo del tema del día de hoy. El diálogo interno es un tema muy especial, ya que nos ayuda a tener ese pensamiento propio, esa autorregulación, ese tomar punto de vista de nuestro, pensar mal las cosas antes de hacerlas. Entonces, de esto habla el diálogo interno y pues vamos a dar por terminada la reunión. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. La vamos a terminar pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas noches.